Bien, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a un podcast más de este tema que a mí me encanta, que es la parte de espiritual. El podcast es Seres y esta vez vamos a hablar con Kikín, ahorita lo voy a presentar, que nos va a hablar un poco de lo que es esta cuestión de la interconexión entre los seres humanos. Obviamente esto que le llaman que somos todos, somos uno. Kikín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Rich por invitarme a tu programa. Siempre empiezo con esta pregunta, me gusta empezar con esta pregunta porque creo que es importante que las personas también a través de esta pregunta vayan acercándose más hacia su ser. Entonces, ¿quién es Kikín en las palabras de Kikín? Ok, bueno, si supiera quién soy no estaría aquí, ¿no? Pero hablando específicamente en el sentido de lo que actualmente me dedico, soy terapeuta. Okay. Me dedico a hacer registros akáshicos, reiki, terapias holísticas, terapia con enteógenos. Okay. Eso es lo que ahorita realmente me dedico a hacer. ¿Por qué nace esto? Pues porque precisamente es para introspección, ¿no? Para empezar a descubrir más allá qué hay dentro de Kikín, Enrique, y justamente darme cuenta de lo que realmente soy, que es la búsqueda, creo que la mayor búsqueda que lo que estamos presentes aquí. Es correcto. Yo creo que también tiene mucho que ver, ahorita que decías tú esa parte de la búsqueda, creo que todos en algún momento deberíamos de iniciar ese camino hacia la búsqueda interior, ¿no? De quiénes somos. Una vez escuché una frase que dice: lo que no nombras no existe, y lo que nombras ya tiene un sentido de ser, desde el nombre incluso, ¿no? Entonces, ahorita me decías, yo te decía que cómo te presentaba, yo te decía, no, pues Kikín, por la parte más fraternal, sí, o de familia, ¿no? Que al final, en esta cuestión de todos somos uno y la interconexión, pues creo que va de la mano, ¿no? Con este encuentro con uno mismo. Entonces, ¿cómo inicia tu camino, el camino de Enrique, por así decirlo? ¿Cómo inicia esta conexión con su ser? Bueno, a ver si nos sacan un poco. No, adelante. Yo en su momento, cuando a lo que le llaman como la noche oscura del alma, donde realmente pues pierdes todo, ¿no? Crees que algo te pertenece y empiezas a perder cosas, empiezas a perder trabajos, empiezas a perder muchas cosas. Entonces, en ese camino donde sucede, yo precisamente conozco los enteógenos, conozco los hongos ahí en Oaxaca. Pero yo lo hice de una manera coloquial, porque me dijeron que estaban buenos y ya, pero no tuve ninguna guía. Entonces yo me metí a mi cuarto, ahí en mi cuarto de hotel. Entonces llego, me los como y es un viaje bastante profundo, donde pues prácticamente veo mi muerte, y me doy cuenta que si voy por ese camino donde yo estaba yendo, pues no me iba a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, simplemente iba a ser más de lo mismo, iba a ser repetitivo, lo que llaman en la cultura india o el budismo, el samsara, ¿no? Está repitiendo y repitiendo los mismos patrones de mi familia y todo eso. Y justamente es muy bueno con lo del tema, lo que estás preguntando, porque ahí me doy cuenta que todo lo que me estaba rodeando era mi proyección. Claro. Entonces eso me saca mucho de onda y empiezo pues a investigar. Dije, ¿qué vi? ¿Qué es lo que entendí aquí? Y empecé a investigar y eso es lo que me llevó hasta este momento. Hasta el Kikín de hoy que eres. Hasta el Kikín de hoy, exactamente. Okay. Fíjate que mencionas algo bien bonito, porque a veces sí necesitamos una guía. Yo creo que sí necesitamos a alguien que nos guíe en algún momento, que tome la figura de mentor para iniciar ese camino hacia adentro, ¿no? Entonces, para ti a lo mejor fue el miedo de meterte a tu cuarto de hotel y ver esa proyección de ti, y entonces tomar la iniciativa de decir: sí es este el camino, pero necesito acercarme a alguien que me pueda guiar o que me pueda llevar, ¿no? Hacia esa conexión interior. Cuando tú ya haces conexión o esa reconexión, vamos a llamarle, a ese ser que ahorita antes de entrar al aire comentábamos que tiene muchos nombres: Dios, la divinidad, el universo, la fuente. Entonces, ¿quién o cómo fue tu guía hacia esa conexión después de este evento que sucedió? Bueno, precisamente empiezo a investigar. Entonces empiezo a investigar en YouTube, empiezo a investigar en Facebook, diferentes plataformas y diferentes culturas. La India, el budismo, me metí también a la Biblia. O sea, empecé a investigar. Y todos hay un punto muy específico en esto. La única respuesta va a estar adentro. No vas a encontrar nada afuera de ti. Entonces ahí empiezo a meditar más. Empiezo a hacer preguntas, a través de los registros, que son lo que yo hago. Sí. Y empiezo a tener esas respuestas que no encontraba afuera. Entonces, precisamente, la mayor guía que yo siempre comento es la guía interna, ¿no?
Hablando ya de un acompañante, que así yo lo pongo más, el acompañante está cuando el alumno está listo, pero cuando el alumno realmente está listo, el acompañante o el maestro desaparece. Claro, y me gusta ese concepto porque ya a mí me ha tocado en psicoterapia, y me gusta mucho unir el término de la parte psicológica con la espiritual, donde las personas tienen miedo al desapego, tienen mucho miedo al desapegarse porque están muy identificados con quienes son o con lo que tienen. Entonces, ¿cómo lograste tú ese desapego? Pues bueno, realmente fue literal, o sea, la vida me cortó todo, o sea, me quitó trabajo, me quitó dinero, me quitó prácticamente todo. Entonces yo empecé prácticamente en ceros. Entonces eso a mí me ayudó mucho, digo, obviamente duele, porque nos acostumbramos a tener objetos, nos acostumbramos a un estatus, y si traes el carrazo, o si traes lo que sea, la mejor mujer, no sé, lo que tú quieras, dependiendo del pensamiento de cada uno que tengamos. Sí. Pero entonces te empiezas a enamorar de los objetos o de lo externo. Por eso muchas veces vamos buscando en lo externo o tratando de llenar esos vacíos que son internos. Entonces, cuando te das cuenta que cuando vas llenando vacíos internos, todo lo de afuera empiezas a perder sentido. Porque realmente tú vas a ser feliz, si tú, bueno, en ti eres feliz, vas a ser feliz teniendo objetos o no teniéndolos. Claro. Digo, no quiere decir que sea malo o no tener dinero, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Sí. Pero más bien, el dinero no va a ser la causa de mi felicidad o de mi tristeza, sino eso viene dentro de mí. Claro, saberlo como separar, ¿no? Exactamente. Justamente parte de lo que yo he podido observar, a lo mejor también, como tú dices, en esta investigación, el hecho de que el desapego viene de comprender qué es lo que me define. Y entre menos me defina, menos apegado estoy. Claro. Eso es lo que yo he entendido. Entonces, ¿algún tip que tú le puedas dar a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, sobre cómo desapegarte, sobre todo desde esta parte del miedo? Porque yo siento que es el primer estímulo que llega a nosotros cuando estamos muy apegados a algo, el miedo. ¿Quién voy a ser después de no ser esto que estoy siendo hasta hoy? Claro. ¿Algún tip que tú les pudieras dar a las personas? Pues primero que nada, que se pregunten de dónde viene esa necesidad. Okay. ¿De dónde nace esa necesidad? Sí, porque mis papás siempre me inculcaron que tener un coche era lo mejor, o la misma sociedad. Entonces empiezo a ver, ¿es mi idea o es una idea impuesta acerca de la sociedad, de que esto me va a dar un estatus o me va a dar esto que yo creo que me hace falta? Entonces, justamente cuando te vas dando cuenta y dices, a ver, ¿esto es lo que yo quiero realmente o no? Entonces, cuando te lo haces, pero una pregunta honesta. Claro. Porque si no hay una pregunta honesta, pues hay una respuesta igual desonesta, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay una pregunta honesta, pues puedes llegar y decir, ok. Sí. Poder entender que lo que sí es mío y viene desde dentro, y cuál no es mío y me lo han querido inculcar, o me lo han inculcado y yo lo tomé como verdad. Exactamente. ¿Y cómo lo puedes ver? O sea, por eso lo comentaba hace rato. O sea, todo lo que proyectamos o todo lo que está fuera de nosotros es material. Okay. Y todo esto está destinado, ya sea un coche del año, pues en algún momento a descomponerse, a dejar de servir, a dejar de funcionar. Alguna pareja, igual pueden estar toda la vida o nada más algún tiempo. O sea, todo se va. O sea, es cíclico en el mundo. Claro. Y lo único que se mantiene es dentro de nosotros, que es eterno, infinito e inmutable, es nuestro Dios. Claro. Entonces, eso es lo que no cambia. Por eso es inmutable, ¿no? Claro. Y eso solamente se va a encontrar adentro. Afuera todo se va a acabar en algún momento. Sí. Hace rato comentabas algo de los registros akáshicos. Hay gente que pues ya habla el lenguaje, hay gente que no. Para los que no, ¿qué es registros akáshicos? Ok, los registros akáshicos le llaman como tal la memoria del alma o la biblioteca. Ok. Y ahí es donde se puede ver vidas pasadas, en tu vida normal, el pasado, el presente o el futuro. Ok. ¿Vale? Pero yo ya eso es abiertamente. Pero generalmente yo ya, como trabajo en esta parte, pues que trabajo el presente, ¿no? Porque es lo único que realmente existe. Es lo único que existe, de hecho. Claro. Pensar en el pasado, de hecho, pensar en vidas pasadas es pensar en algo que ya no existe, porque ya pasó. Claro. Se puede pensar de alguna manera, a lo mejor como un diagnóstico para tu presente, pero el presente es realmente lo único que se trabaja. Sí, pero en general es como las memorias o la biblioteca del alma. Ok. No había escuchado ese tipo de definición. Me gusta porque son palabras digeribles para la gente que nos está viendo, y justamente esa es la intención del podcast. Y me hace mucho sentido porque
En psicoterapia gestalt así se trabaja. O sea, yo trabajo desde la parte humana de psicoterapia gestalt y justamente es lo que decían los que saben de psicología, que iniciaron con esta corriente de psicoterapia, que es el presente. O sea, no importa nada. Claro. Tenemos solamente aquí, ¿no? El presente, el ahora, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, muchas veces yo he comprendido que las personas, cuando vienen a psicoterapia, cuando van a lo mejor a alguna terapia alternativa, que ahorita nos vas a platicar más adelante, que se apegan incluso a la idea de eso, ¿no? Por ejemplo, la gente que viene a psicoterapia y cree que aunque hay una terapia que los va a sanar, se adhieren a eso, se apegan y entonces lo agarran como un bastón, vamos a decir, como que se sostienen sobre ello. Cuando yo creo que se deben de sostener desde su yo, desde esta energía, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has llevado desde las terapias que tú practicas a que las personas que acuden a ti entiendan que se trata de eso, se trata de sostenerte sobre ti mismo? Yo, bueno, últimamente digo, porque vamos evolucionando y vamos cambiando nuestra mentalidad. En este momento el trabajo más fuerte es el perdón. Okay. El perdón a nosotros mismos. Okay. Porque somos muy, muy duros con nosotros. Entonces, precisamente cuando nosotros creemos que hacemos algo mal o hacemos un pecado, pues somos súper fuertes con nosotros. Entonces, desde ahí, como generamos una culpa y tenemos una culpa, lo único que estamos haciendo es proyectarla, ¿no? Como es adentro, es afuera. Entonces, por eso proyecto, no sé, alguna violencia o que me hayan robado. Pero ¿es por qué? Porque tengo una culpa interna donde nada más tengo que proyectar a alguien que me lo haga a mí. Okay. Entonces, ¿qué trabajo ahí? Justamente perdónate todo lo que crees que hiciste para poder solucionar. Digo, obviamente ya vas abriendo más las capas para saber en qué se está culpando, en qué, claro. Digo, dependiendo si es con la mamá, el papá, que son las primeras figuras, claro. Donde crean el individuo, ¿no? Como tal. Okay. ¿Y dónde te llega esta señal o esta percepción o sensación de que ya estamos todos conectados? O sea, que tú, en tu caminar que has llevado hasta hoy, donde a ti te cae el 20 que tú dices, lo que le hago a mi prójimo, lo que le hago a otro, también me lo estoy haciendo a mí. Y ahí es donde entra ese famoso todos somos uno. ¿Cómo sucede en tu vida práctica? Eso es bueno. Bueno, me ocurre desde el inicio, pero no lo había comprendido tan profundamente. Cuando hago el viaje que te comento con el hongo, me doy cuenta, pero lo que me hace es como sacarme de onda en ese sentido de qué onda, ¿no? O sea, es una proyección, como que yo sabía que lo estaba creando en mi interior, ¿no? Posteriormente, cuando voy avanzando, pues sí te vas dando cuenta, por ejemplo, de ya cuando observas te das cuenta que tú lo único que estás haciendo es proyectando en tus hermanos. Porque, por ejemplo, yo puedo verte a ti, Rich, de alguna manera, ¿no? O sea, yo te puedo dar un adjetivo, algo como seas, pero tu pareja o tu mamá o alguien más va a dar otra perspectiva, claro. Totalmente. Entonces ahí te das cuenta que todo es una proyección de ti, porque yo te voy a percibir a ti, pero realmente tú no eres eso. Yo te estoy percibiendo como un cuerpo, como una persona, pero tú eres algo más que el cuerpo, algo más allá que esa persona. Entonces, lo único que yo hago es proyectarte a través del ego, voy a hablar un poco acerca del ego, a través de mi ego, proyectarte a ti, porque el ego lo que crees en la separación, claro. Que precisamente por eso estamos en la ilusión, claro. De la separación, porque todos somos uno, nada más que a través de nuestras proyecciones o de nuestros egos, pues yo te veo dividido a mí. Entonces, ¿qué hago? Pues te genero obviamente una culpa y me la genero en automático a mí, que es de la manera que perpetúa el sueño. Claro, justamente. Se le llama sueño, he escuchado el término en un curso de milagros justamente, que lo he escuchado así. Y es algo que también seguramente las personas que sí hablan el lenguaje o si están en temas espirituales lo han escuchado. ¿Qué más, aparte de registros akáshicos, tú realizas y que les ha funcionado a las personas que acuden contigo? Bueno, también trabajo Reiki y digo, la que ahorita generalmente y la que ahorita he estado más trabajando es terapia, pero con enteógeno. ¿Por qué? Porque justamente ya el viaje es totalmente interno. Hacia adentro, okay. Es hacia adentro, ahí sí es. Siempre les digo, es como una terapia en 10 años, es en un día. Okay. Entonces es como compacto. Como compacto, una terapia de 10 años en un día. Entonces ahí se mantiene o se ve mucho de lo que estamos platicando, ¿no? Okay. Vamos a ir por parte. Entonces, ¿Reiki qué es para las personas que no lo conocen? El Reiki es como tal, le llaman sanación con las manos. Okay. Es sanación con las manos. Okay. Esta nace a través de lo que era el Maestro Jesús. Ahí el que hace este Usui es la persona que crea el método como tal. Y entonces este cuate le hace una pregunta a los alumnos y les dice, oigan,
Pero Jesús sanaba con las manos, nosotros ¿por qué no podemos sanar? Era un cura, era el cura, él era padrecito. Entonces él también se queda con la pregunta, oye, sí es cierto, pues si nosotros nos dedicamos a lo mismo que supuestamente Jesús, ¿por qué no podemos estar sanando como él? Claro. Y entonces él empieza a investigar y se va al Tíbet. Wow. Entonces en el Tíbet descubre como lo que trabajó Jesús, lo que empezó a comprender más. Entonces él se va y hace lo mismo que Jesús, se va al monte y se avienta 21 días en ayuno y todo. Y entonces en un momento de conexión es donde le salen toda la simbología Reiki que se conoce. Wow, qué buena onda. Entonces cuando baja él, entonces empieza a curar con las manos. Y hace los símbolos y todo y empieza a sanar con las manos a través de su simbología. Y algo pues obviamente que me gustaría igual compartir es, digo, yo empecé también es bien importante que nosotros nos demos cuenta cómo consideramos o cómo conectamos con nuestra terapia. Lo digo para todos los terapeutas. Sí. Porque muchas veces queremos hacer ortodoxamente algo y al final no es como él lo percibió o él lo vivió, no es lo mismo como yo o tú lo puedes estar viviendo. Entonces también creo que es importante ir amoldando nuestros conocimientos con lo que compartimos hacia los demás. Claro, la importancia de entender que el camino es diferente de cada uno. Claro. Desde cómo lo vas emulando, desde cómo te llega a ti esta señal o esta energía de parte del Reiki, ¿no? Y lo que mencionabas, ahorita me hizo mucho sentido eso que decías de los símbolos o signos dentro del Reiki. ¿Hay formas o métodos? O sea, ¿cómo sería? Y si puedes ahondar un poquito en esa parte del Sí, Reiki. son símbolos, bueno, le llaman simbología sagrada. El chokurrei, el shekeki, o sea, hay diferentes símbolos donde se van marcando y se van poniendo directamente en cada chakra. Es energía específicamente. Ajá. Okay. Que son canalizadores más bien de energía. Okay, puede ser uno canalizador, no sé, uno le llaman para transmutar la energía, otro para traer la energía, o sea, es diferentes tipos de simbología dependiendo lo que estés trabajando con cada persona. ¿En qué momento de tu vida a ti te llega así como digamos, un hito histórico en tu línea de vida y tu camino que has vivido para comprender que este es tu camino, el que llevas ahorita, de la parte espiritual, que tú dices, este fue el momento, yo creo, que a mí me transformó para decir, ya, tengo que soltarme del antiguo Enrique y empezar con Kikín? Ese igual fue después de lo del hongo, ahí me digo que pierdo todo y ahí yo estudié administración de empresas. Entonces yo empecé a buscar trabajo, pero ya algo en mí decía, no, o sea, no, ya no quiero dedicarme a esto, ¿no? Aparte esto lo hice porque decían que aquí se ganaba dinero, o sea, lo hice totalmente desde otra perspectiva. Entonces yo soltaba mucho esta parte, a Dios, el universo, divinidad, como le queramos llamar, le soltaba esta parte de dame la señal de qué hacer yo, que me llene, ¿no? Que realmente a mí me satisfaga en la vida como tal. Y es cuando empieza a llegar lo del rey, que empiezan a llegar todas esas partes donde me voy dando cuenta que yo no conocía para nada eso. Sí. No lo conocía yo para nada, hasta que lo empiezo a conocer digo, wow, existe esto donde puedes se empezaron a presentar las personas indicadas, los momentos indicados, todo se fue dando. Se fue dando, pero lo tuve que soltar. Ajá, sí, tuve que pedirlo. Eso también puede ser a lo mejor una ayuda para todos los demás que no buscan o no encuentran la manera de soltar directamente a su ser, a su Dios interno. Digo, de hecho le podemos decir el sin nombre porque incluso Dios, poner a Dios en un nombre es limitar, ¿no? Su grandeza. Sí, entonces, cuando lo soltamos a esa parte, a esa divinidad que tenemos dentro, a ese Dios interno, las respuestas empiezan a darse y realmente, como decías, ¿no? Todo se empieza a acomodar, personas, situaciones, momentos, para que empiece a proyectarlo en tu entorno y empieces a hacer lo que realmente amas, ¿no? Porque también muchas personas están no haciendo lo que aman precisamente porque van en búsqueda del dinero, ¿no? Claro. ¿Crees que esa idea del apego al dinero puede ser o ha sido en algunas personas un obstáculo para poder conectar con su parte más consciente? Decir que el dinero es un obstáculo sería como decir que el dinero es malo, ¿no? Claro. Y caeríamos en la otra vez, ajá. Exactamente, pero más que nada es esa parte, ¿no? O sea, preguntar si lo que realmente yo qué quiero hacer, si es generar dinero, incluso hacerlo consciente, eso sería mejor. Claro. Porque muchas veces decimos, no, yo no quiero hacer dinero, ¿no? Pero realmente por dentro es lo único que quieres hacer. Entonces más bien es sentarte y realmente buscar, o quiero hacer dinero o quiero hacer lo que amo. Claro. Aquí vendría la pregunta. Entonces, con base en eso tú ya tomarás una decisión.
La cosa está en que tú digas, si voy en búsqueda del dinero, saber que vas en búsqueda del dinero solamente. Claro. Pero si en tu mente dices, no, ¿cómo crees? Porque te han dicho que está mal, pues también estás cayendo en el mismo ciclo. Okay. Entonces simplemente es soltarlo y decir qué es lo que yo quiero en este momento. Pero lo que siempre le digo a las personas, si tú haces lo que amas, todo lo demás, los medios van a venir en automático. Sí. Todo lo demás. Yo soy fiel creyente de eso. Y soy testigo directo. Me acaba de pasar ahorita. O sea, yo soy mucho de lo que tú acabas de decir porque lo practico. El pedir al universo, a Dios, a la Jehová. Pedir, pero desde el desapego. O sea, yo no me apego a lo que acabo de pedir. Simplemente lo dejo y aparece. Apareció el podcast, así estamos haciendo esto. Apareció esta computadora. Apareció simplemente. O sea, yo lo dije y se empezó a manifestar. Ahorita, para las personas que nos están viendo se van a reír, pues la verdad, pero como estamos hablando del tema y estamos en gente que nos conocemos y que hablamos del mismo lenguaje para que vean que es real. Hace una semana yo estaba pidiendo dinero, pero sin apegarme, y llegó hoy. O sea, antes de que lo necesitaba. O sea, todo se alinea, claro. Se empieza a alinear, pero cuando a mí me ha funcionado eso que tú mencionas, ser honesto conmigo, claro. Desde dónde lo estoy solicitando y para qué es también. Yo ya le doy un uso desde, el propósito de un uso desde mi mente. Y yo dije, yo lo quiero para esto, para lo que me gusta, ¿no? Para el compartir. podcast o para compartir, exacto. No lo quiero para mí o desde, a lo mejor el ego, desde, no sé, esta parte de querer acumular, ¿no? Lo mío es querer compartir. Y se da. Entonces, claro. Las personas que nos estén viendo y estén a lo mejor incrédulos, ¿no? De que la parte espiritual existe. Yo siempre he creído que existen 3 partes en el ser humano. Es la parte física, la parte espiritual y la parte psicológica o mental, que está muy relacionada con la parte emocional. Pero en este entendimiento de lo que vivimos en esta realidad, pues tenemos que separarlo para poderlo entender. Yo creo que la separación no es mala, o sea, hasta cierto punto. Y ayer lo platicaba con una persona. Yo le decía, para mí, la mente o esta separación debe de estar al servicio del corazón o de la intuición. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué papel ha jugado para ti la intuición en este camino que llevas hasta hoy? Al principio sí era... Y voy a hablar un poco ahorita de curso en ese sentido. Sí. Al principio sí, justamente había yo como decretos y cosas así. De lo que habla curso literalmente es, habla del Espíritu Santo, soltarle todo al Espíritu Santo para que Él ponga los medios para que tú puedas compartir a través para tu hermano, ¿no? Claro. El Espíritu Santo, ¿qué es? Jesús que hablaba decía que era la voz que habla por Dios o la voz de Dios. Eso decía Jesús. Entonces para él el Espíritu Santo era la voz que hablaba por Dios. Entonces cuando entro en curso me empiezo a soltar todavía más, porque literal te dejo mi día, Espíritu Santo, que es el que entiende las palabras del ego, porque Dios pues no entiende palabras, es sin palabras, ¿no? Entonces es el que entiende como esa parte, y cuando tú lo sueltas literalmente, en este caso al Espíritu Santo o a la voz que habla por Dios, empiezan ahora ahí sí ya le dejas el qué, el cómo y el cuándo. Todo. O sea, el todo. Y realmente al principio llega a ser complejo, porque estamos acostumbrados a controlar totalmente todo. Pero cuando empiezas a soltarlo y empiezas a darte cuenta que llegan esos milagros de que de repente dices, wow, o sea, no sabía ni dónde iba a llegar la renta, por ejemplo, y de repente ahí está. Llega. Mientras tú estés obviamente alineado a lo que tú quieres hacer, en este caso compartir, y yo también, o sea, parte de mí lo que estoy haciendo es compartir lo que yo sé y lo que a mí me ha cambiado o transformado la vida. Claro. De hecho, por eso creo que en este caso tenemos la misma idea. Claro, sí. Que es compartir, porque a ti te ha cambiado la vida el cambio de pensamiento. A ya no pensar que tú dependes del sistema, ¿no? O sea, el sistema es el que me mueve para yo hacer cosas. No es al revés. Exactamente, desde acá yo muevo el sistema. Y curso, curso también lo menciona. La única terapia que existe es la psicoterapia, porque lo único que existe es la mente. Claro. La mente del cuerpo es una consecuencia de la mente, no el cuerpo de la mente. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando empezamos a proyectar eso, nos empezamos a dar cuenta que todo está relacionado y somos una solamente. Exacto. Justamente hay un concepto que creo que es de Jung, Carl Gustav Jung, que dice que hay un inconsciente colectivo, ¿no? Y que también eso afecta al final al sistema. Entonces, en esta concepción de todos somos uno, ¿tú hacia dónde ves que va la humanidad ahorita como tal? O sea, lo que tú has percibido a través de estas terapias que tú haces, registros akáshicos, todo, ¿cómo es la evolución en, no sé, los próximos 5 años, 10 años, lo que tú has visto o vivido?
Fíjate, Rich, que me dices algo bien interesante la pregunta, muy interesante en el sentido que creo que conforme yo voy avanzando, voy transformándome con las personas que ya me voy involucrando, son más como en el sentido que hablamos hacia el mismo tema, ¿no? Uh-huh. Hacia la unidad, hacia que todos somos uno, a que todo es amor, a que todos somos parte de Dios, porque todos somos uno con Él. Y precisamente eso es lo que a mí me ha mostrado ahorita la vida. Uh-huh. Esa parte, que sí se puede, que sí realmente, si tú quieres transformarte a ti mismo, va a pasar. Uh-huh. Simplemente es que realmente lo desees, uh-huh, y lo sueltes a Dios. Claro. Si lo deseas pero no lo sueltas, pues sigues manteniéndote en el mismo ciclo de querer controlar, claro, tanto tu vida como la de los demás. Sí, claro. Entonces precisamente yo en el mundo o en esta parte, con las personas que ya más se me voy involucrando y los que hacen viajes, pues obviamente voy dando cuenta que las personas sí quieren algún tipo de cambio en su interior. Uh-huh. Y precisamente lo que dices es el colectivo. Si entre más personas empiecen a pensar en amor, en unidad, todo en su alrededor se va a empezar a transformar para que solamente vean eso. Okay. Fíjate que ahorita que mencionaste eso de la enteógeno, ¿verdad? ¿Sí? Enteógeno, ok. Para ir cerrando, ¿qué es el enteógeno? Para la gente que no sabe, o estos viajes que tú haces con enteógeno, ¿cómo es? Platícanos un poco. Bueno, es como, no sé si han escuchado acerca de la ayahuasca, los niños santos, uh-huh, es eso. Uh-huh. El hongo es eso, un enteógeno. Uh-huh. Y el enteógeno como tal es la representación de mi conexión con mi Dios interior. Okay. La conexión con mi Dios interior. ¿Qué pasa? Haces la toma y hay una introspección muy profunda. Uh-huh. Yo les digo que van a ver a su ego de frente. Wow. Y cuando ves a tu ego de frente te das cuenta de cosas que estás sufriendo o de situaciones complejas en tu vida que realmente no tienen sentido. Que todo nace a través de una idea, de algún apego que tú vas teniendo o de alguna idea que te quieres aferrar a ella. Uh-huh. De que tiene que ser como tú crees que tiene que ser. Entonces cuando lo ves de frente dices, wow, o sea, realmente en el sueño, pues, ¿qué tiene importancia? Uh-huh. Simplemente es la experiencia de vivirlo y de estar aquí. Uh-huh. Pero le ponemos tanta intención que lo hacemos real y nos hacemos, no nos damos cuenta que somos el soñador, uh-huh, sino nos hacemos parte del sueño. Claro. Y ahí es donde empezamos a involucrarnos en todo y empezamos a sufrir. Entonces lo que hace esto es darte cuenta que tú eres el como soñador. Un efecto observador. Ajá, que tú eres el soñador del sueño. Uh-huh. Entonces ya es diferente ver desde una perspectiva a que el sueño es el que te hace las cosas o las personas, a que tú digas, yo genero todo en el sueño para las proyecciones o las vidas que estoy viviendo. O sea, te hace más responsable, claro, acerca de lo que tú estás viviendo. Justamente, ahorita que mencionabas, y tiene sentido con lo que acabas de decir, que decías que ya le dejas el qué, el cómo y el cuándo a la divinidad o a Dios, sí, como le llames. Yo hace unas semanas, no me acuerdo con quién platicaba, y le decía, yo creo que, en ese momento creía que el qué sí te corresponde, porque hay que como solicitarlo, ¿no? Pero cuándo va a suceder y cómo va a suceder no es tuyo, uh-huh, y ahí es donde te debes de soltar. Exacto. Entonces, para las personas igual que nos están viendo y están escuchando, es confiar, y es lo que se le llama fe. O sea, confiar en que las cosas van a suceder y no estar queriendo controlar el resultado, porque yo conozco también a muchas personas que son conocidos, amigos o gente que va a psicoterapia y que quiere controlar. Entonces están tan apegados con ciertas ideas o ciertas dogmas que se les han dicho que quieren que sea así. Entonces por eso creo que es parte del sufrimiento. Háblanos un poquito del sufrimiento. Uh-huh. ¿Cómo sería o cómo es que las personas conciben el sufrimiento a través de lo que tú haces en las terapias alternativas? Ok, bueno, para mí el sufrimiento es justamente, nace del apego, uh-huh, a cualquier situación. O sea, si va una persona que tiene problemas con su pareja y la solución a lo mejor es dejarlo ir, prefiere estar con él, aunque esté sufriendo, uh-huh, a dejarlo ir porque cree que va a morir una parte de él. De hecho, uh-huh, es parte de, por eso le llaman una muerte, ¿no? Tipos, uh-huh, de muerte que son de las ideas. De hecho, la mayor muerte es una idea, claro, garrafal de creer que puedes morir. Sí. Entonces, para mí es todas las ideas que nos aferramos a ellas. Claro. ¿Por qué? Porque aquí depende de qué idea venga y de qué afecta a tu personaje. Claro. Que es el ego, el personaje que vamos nosotros como construyendo, ¿no? Día a día, exactamente. Entonces, decir, Kikín es así,
Entonces es cerrarme en una diminuta parte de lo que yo soy, de lo que yo soy. Claro. Entonces, y justamente es sentir que vas a perder algo. Ok. Cuando sueltas es sentir que vas a perder algo, cuando solamente es una idea la que vas a soltar. Claro. Porque realmente no vas a perder nada si dejas ir a una pareja o si no llega esa quincena, o sea, no vas a perder nada. Pero dentro de tu psique, como tuviste algo, a lo mejor en un conflicto en el pasado que todavía sigue generando en el presente, que ya el pasado... Un ya ciclo, no existe, ¿no? Haces tu ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Crees que va a suceder lo mismo que sucedió hace 10 años. Entonces, por ende, generas esa parte, ese miedo, con ese miedo de hace 10 años. Claro. Entonces lo vuelves a generar ahorita, entonces te apegas a eso. Pero como a ti te pasó, dices, no, sí sucede. Así es, pero si te dicen, a ver, quítale todo ese concepto, todos los conceptos que le metiste a ese pasado y solamente vive este presente. Ya no tiene que suceder lo mismo que sucedió hace 10 años. Claro. Y ya es donde el ego, depende del ego de cada quien, dice, no, sí va a suceder. No, mejor lo reafirma. Lo reafirmas, exactamente. Okay. Entonces es literal, ¿no? Soltar sin miedo, porque hay dos maneras de crear en este mundo, ¿no? A través del amor o a través del miedo. Justamente allí va a entrar. Acabas de dar el clavo para la siguiente pregunta. ¿Qué papel ha jugado el amor? Porque yo tengo una frase que a mí me encanta, que incluso los utilizo en las ceremonias simbólicas que hago para unir parejas. Siempre digo que el amor es la llave que abre todas las puertas. Pero hay puertas que no te corresponde abrir también. Para mí esa segunda parte es como para desapegarte, ¿no? Porque tienes una llave, pero la llave es hacia adentro primero. Entonces, el amor en esta evolución que tú has tenido, hablábamos hace rato de Enrique Akikini, que ahorita ya te dedicas a las terapias alternativas, que aquí vamos a dejar los números para las personas que quieran contactarlos. Es aquí en Zihuatanejo, pero también están en México, Ciudad de México, Ciudad de México, están viajando. Entonces, ¿qué papel ha jugado el amor específicamente en tu camino de vida? A pesar que el amor, para poderlo expresar, pues obviamente no tiene palabras, es porque Dios es amor. Entonces, el amor como tal es para mí ir soltando. El amor es soltar todo con la fe de que todo es tuyo. Wow. Soltar todo con esa fe de saber que todo es tuyo, que sin pertenencia. Exacto. Que eso es para mí es el amor, el soltar todo totalmente, porque sabes que tú eres todo. ¿En qué momento te has sentido amado? Así, en esa energía que tú manifiestas dentro de tu camino de vida. En sostenido, me he sentido muy sostenido. Ok. Exactamente. De diferentes formas, me imagino. Personas, situaciones, momentos. Situaciones, por ejemplo, económicas, donde digo, pues ahorita no, pues te lo suelto y un día antes a lo mejor que tenga que pagar cosas, porque digo, estamos aquí, se tiene que seguir pagando cosas, ¿no? Entonces, en esos momentos donde suelto realmente, llega así como la reafirmación de que realmente voy por ese camino que yo quiero compartir, ¿no? ¿Ha habido algún momento también en este camino que estás llevando en el que tú hayas sentido un gozo tan grande que no se puede explicar, obviamente, porque es parte del amor, y que quieres compartir con las personas como una vivencia tuya, para que las personas que nos están viendo comprendan que sí es importante que conecten con su parte espiritual? ¿Algún momento que quieras tú compartirnos? Tuve en algún momento con el trabajo personal con enteógeno, y menciono el enteógeno, ¿por qué? Porque es un catalizador de algo que ya tenemos. Okay. Es algo que ya está en nosotros. Simplemente es como esa medicina donde te dice algo que tú ya tienes, ya nada más lo potencializa. Okay. Es correcto. Entonces, cuando tuve este viaje interior y tuve una muestra real hablando de que somos uno y que nos encontramos en todas partes al mismo tiempo. Wow. Conecté con esa parte. Entonces, de hecho, cuando yo conecto con eso es lo que a mí me permite decir, ¿sabes qué? Voy a compartir esto. Quiero que todos sepan que todos son todo. O sea, que no te hace falta absolutamente nada. Creer que te hace falta algo es el ego pensando que quiere buscar algo más acerca de la totalidad de que eres. Porque tú eres uno con Dios y Dios es todo. Okay. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a soltar un buen de cosas. O sea, empiezas a perderle incluso interés a muchas cosas que le dabas interés. ¿Por qué? Pero porque te dabas cuenta que tenías un vacío interior. Claro. Entonces, esa parte como de darme cuenta realmente a ciencia cierta o ya sentir esa conexión con la unidad, fue la que me hizo a mí llevar a esta parte con los enteógenos, porque me hizo conectar con darme cuenta de una manera fidedigna que soy uno con todo.
Ok, próximo, ¿se le puede llamar viaje con Sí, enteógeno? viaje, así le ¿O digo. viaje? Ajá, viaje al interior, por así decirlo. De hecho, se llama viaje al interior. Ah, bueno, viaje al interior con enteógeno, ¿verdad? Enteógeno. Enteógeno, ok. Con enteógeno va a ser el día 16. 16 de junio. Sí, de este. 16 de junio, para que estén pendientes, vamos a dejar los datos aquí yo lo voy a subir hoy en una foto porque ya está próximo, porque si no Sí. vas a ir hasta que esté el podcast. Ajá, entonces lo vamos a dejar en una foto para que ustedes estén enterados. Va a ser aquí en Playa Larga. Aquí en el centro. Aquí en el centro, ok, para que contacten y cualquier cosa, pues estamos para servirles. Este fue el podcast. Kikín, gracias. Muchas gracias, Rich, por invitarme. ¿Algo que les quieras decir para finalizar? Pues nuevamente como iniciamos, que el camino es interior, Okay. que todas las respuestas realmente las van a encontrar dentro de ustedes, que por mucho que yo les diga, que les diga Rich o a quien les diga, las respuestas van a estar dentro de ustedes, la mayor respuesta va a estar dentro de ustedes y ahí van a encontrar la mayor paz que requieren, Ok. porque ustedes ya son paz y amor. Es correcto, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.